¿Cómo es que llegó Daniel López al mundo de la electromovilidad? Este podcast es presentado por Kikoya, tecnología que conecta tu financiera con cientos de agencias en todo el país. Únete a Kikoya Hub para recibir solicitudes digitales de crédito automotriz de las principales agencias y portales de seminuevos y de acuerdo al perfil que buscas. Solicita tu prueba gratuita en la descripción de este podcast o en kikoya.io. Buenos días, espectadores de Neuron Business Media. Gracias por em, consultarnos una vez más en nuestras entrevistas mensuales. Hoy estamos con Daniel López, CCO de Evergo. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Nashla. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, entonces, ¿te parece si comenzamos con las preguntas? Perfecto. Primero quisiera saber un poco de ti. ¿Cómo es que llegó Daniel López al mundo de la electromovilidad? Bueno, pues yo tengo más de 10 años en México, pues trabajando en torno a la electromovilidad, un poquito incluso antes, ¿no? De que se detonara el mercado local. Y es una historia curiosa. Yo en algún momento laboraba en Schneider Electric y en un momento se cerró un acuerdo global entre BMW Group y Schneider Electric donde pues yo estaba a cargo de las responsabilidades de electromovilidad para México, Centroamérica y Latinoamérica. Y el grupo, tal cual, pues fabricaba el cargador, un cargador personalizado para BMW en todo el mundo, y aparte entregaba unos servicios, ¿no? Los famosos servicios de instalación residencial del cargador. Entonces, pues tuve la fortuna de coordinar ese proyecto para México, y estos fueron como los primeros pasos, justo el lanzamiento de i3, i8 y posteriormente los vehículos de mayor volumen, que fueron los primeros híbridos conectables en el país y que realmente hicieron detonar la industria. Y a la par, pues se dio el lanzamiento de Nissan Leaf en México, ¿no? Entonces, derivado de ese primer trabajo que se realizó con BMW, tuve la oportunidad de coincidir con el staff ejecutivo, con diferentes funcionarios de gobierno, senadores, legisladores, etcétera, de varios países de Latinoamérica, en un, digamos, viaje de trabajo hacia los principales mercados de electromovilidad, que eran justo Holanda y Noruega, y particularmente acompañado del equipo directivo de Nissan. Durante ese trayecto, pues intercambiamos muchas ideas, muchos modelos de negocio. Un poquito lo que yo hacía era es explicar cómo los modelos que ya estaban funcionando en Europa, particularmente en estos países, se podían desplegar hacia México, ¿no? ¿Qué necesitábamos a nivel regulatorio? ¿Qué necesitábamos a nivel de mercado, a nivel de producto, a nivel de infraestructura? Y regresando a este viaje, me invitaron a liderar la unidad sobre emisiones de Nissan. Pues empecé esa posición, estuve un par de años ahí en Nissan, empujando los proyectos de movilidad eléctrica, el primer programa de taxis que se dio en Aguascalientes, el programa con el gobierno de la Ciudad de México, la instalación de las primeras electrolinadas cargadores de vehículos eléctricos rápidos en México. Y habiendo tenido la oportunidad de trabajar con los fabricantes de estaciones de carga de vehículo eléctrico, los fabricantes de vehículo, pues encontramos que había un gap, ¿no? Un elemento faltante que necesitaba conectar, porque los que fabrican el cargador de un vehículo eléctrico no necesariamente son los que lo operan, ¿no? Y a lo largo de los años esto ha quedado más que probado. Se necesita un equipo de servicios especializados, integración tecnológica, comunicaciones, soporte técnico, obviamente ingenieros de campo, etcétera. Y por el otro lado había estado del lado de la industria automotriz, que aunque muchos de ellos tienen desplegados equipos de electromovilidad, al final sigue siendo el principal objetivo la manufactura de vehículos eléctricos y la comercialización, ¿no? Entonces, vi que estos dos puntos estratégicos del negocio de la electromovilidad necesitaban este ente conector y decidí crear una empresa que en su momento se llamaba eDrive. eDrive estuvo operando en México por 8 años. Eh, Básicamente, pues es como evoluciona hacia Evergo, ¿no? Evergo adquirió la parte mayoritaria de eDrive el año pasado y eDrive era una empresa que fundé con dos socios, Pedro Corral, que es hoy el CCO de la empresa, y Rodrigo Centineo, que es el CTO, ¿no? Los tres hicimos la comercialización de eDrive, ¿no? Hacia Evergo y ahora estamos del lado de Evergo, tratando de replicar en los 9 mercados donde opera la empresa el modelo de negocio que construimos en México desde cero, ¿no?
ser una empresa de servicios inicialmente, ¿no? Atendiendo todas las necesidades de instalaciones residenciales, electrificación de concesionarios, desarrollar programas de destino para diferentes marcas automotrices, crear un portafolio de productos que atendiera a todos los segmentos, desde el segmento residencial, el segmento comercial, la carga inteligente, la carga rápida, corredores eléctricos y evolucionando hacia lo que hoy somos, que somos el principal CPO de la región, ¿no? O el operador de puntos de carga más grande, donde tenemos más de 1,000 cargadores públicos, pero solo en México hemos instalado más de 25,000 cargadores. Hay mucha gente que se sorprende cuando les compartimos este número, ¿no? Porque siempre escuchamos que no hay suficientes cargadores. Bueno, si supieras que tan solo nosotros hemos instalado 25,000 en México, te sorprenderías. Y aparte, eso quiere decir que 8 de cada 10 cargadores que existen en México justo han sido suministrados, instalados o operados por nosotros, ¿no? Entonces, nuestro conocimiento es muy profundo. Hemos probado el modelo de negocio de electromovilidad. Tan es así que hay varios best practices que hemos desarrollado como Evergo y que ahora están siendo replicados por la industria automotriz en otros países. Y también nos ha llevado a construir una relación con entidades estratégicas, ¿no? Particularmente en la industria automotriz, ¿no? Clientes como BMW Group, Grupo Volkswagen, Jack, donde empezamos a trabajar hace años con ellos, justo suministrándoles cargadores residenciales, haciendo instalaciones, y hoy ellos confían en nosotros, no nada más con lo que estamos haciendo actualmente, pero en el futuro, ¿no? Donde tenemos compromisos que hemos anunciado que tienen impacto en más de 5 países, donde los apoyamos con sus clientes residenciales, con el desarrollo de su red de concesionarios hacia la electrificación, y ahora los hemos vuelto en su red de carga pública, donde cada vehículo de varias de estas marcas que se venden incluyen ya unos servicios de carga residencial de Evergo, pero también incluyen lo que le llamamos esquemas de créditos de energía o energy credits, donde ellos compran bolsas de energía que utilizan en nuestra red en favor de sus clientes. Entonces, seguimos apoyando a llevar la fase de apertura del mercado de electromovilidad hacia el inicio de un mercado maduro, donde los usuarios empiezan a encontrar muchos más puntos de carga públicos, mucho más potentes, mucho más sencillos de utilizar, pero también que ya se cobra el servicio de carga, ¿no? Que es el siguiente gran paso para que los usuarios, así como pagábamos antes el combustible, hoy estemos pagando el suministro eléctrico para ahora sí que cargar nuestras baterías y poder avanzar los kilómetros cero emisiones que requerimos, ¿no? Entonces, esa ha sido un poquito la trayectoria. Empezamos este negocio literal, ¿no? Siendo 3 personas. Wow. La realidad es la clásica historia del garage de nuestros papás, hasta que nos corrieron porque llegó el primer pedido de cargadores y ya no cabían los coches. De ahí fuimos migrando a oficinas y hoy somos una empresa que estamos presentes en 9 mercados. Tan solo en México somos más de 150 colaboradores. Todos los años tenemos crecimientos del doble dígito y actualmente estamos haciendo la inversión en desarrollo de infraestructura de carga más grande en la historia de México. 200 millones de dólares para construir en 5 años 5,000 puntos de carga, pero el objetivo es de 15,000, ¿no? Entonces, esta es solo una primera parte de lo que viene. Y me gusta mucho platicar esa historia porque es el ejemplo de que en México también encontramos emprendedores que lo están Claro. logrando, pero sobre todo lo están logrando en un mercado con muchos retos, porque no somos el mercado más incentivado del mundo a nivel fiscal, a nivel de adquisición de materiales, a nivel de volumen incluso o de penetración de mercado. Y hemos probado que la electromovilidad es la realidad de hoy y simplemente con acercarte a uno de los principales concesionarios automotrices en México y te das cuenta que te ofrecen la mitad de su line-up son vehículos enchufables, ¿no? Entonces, todos aquellos que sigan pensando en los vehículos de combustión interna, en energías a base de temas fósiles, deberían de empezar a ver este caso de éxito, ¿no? Y empezar a trabajar hacia cómo la electromovilidad puede aportar no solo a la modernización de México, ¿no? Sino en temas de empujar hacia una matriz energética más limpia, empujar hacia un uso de vehículos menos contaminantes en ruido, en emisiones de gases, etcétera. Pero también
que esto se puede expandir regionalmente y cuando lo cruzamos con elementos económicos como el impacto de la industria automotriz en el PIB nacional, el término de nearshoring que estamos escuchando mucho, las inversiones que está realizando la industria automotriz en electrificación en México, nada más en este año se han anunciado 9.000 millones de dólares en 8 meses. Wow. Si a esto le sumamos los 3 años anteriores, llegamos a 13.000 millones de dólares. Entonces, el momento de creer y apostar completamente por la electromovilidad en México es hoy, y vemos que esto también es replicable y es parte por el cual ahora formamos parte del grupo Interenergy con Evergo, es porque esto lo podemos llevar a más países de Latinoamérica, y esa es nuestra misión, lograr que la región Replicarlo. sea una región electrificada en el transporte y que pueda conectarse con la generación de energía limpia, ¿no? Y decir que desde la generación hasta la recarga y el uso, estamos hablando de un proceso totalmente cero emisiones. Ese es el objetivo final del grupo. Y también el por qué empató muy bien la filosofía de lo que era eDrive con lo que es Evergo para crear esta empresa que hoy pues, somos el líder en electromovilidad en toda Latinoamérica, ¿no? Perfecto, Daniel, pues me contestaste muchas preguntas. Justo hay un tema del cual me encantaría profundizar, que es la infraestructura de carga en el país. Siento que es uno de los mayores mitos por el cual la gente no compra un coche eléctrico. Entonces, me gustaría resaltar justo eso que dijiste de cuántos cargadores existen por auto. Ok, bueno, yo creo que el elemento más importante es entender el comportamiento de un usuario de vehículo eléctrico, ¿no? Yo llevo, pues te platicaba, 8 años con esta empresa, más 2 años en Nissan, más varios años en Schneider Electric. Yo llevo 10 años manejando un vehículo eléctrico en México. Cada vez que me tengo que subir un vehículo de combustión interna y tengo que hacer este pago de gasolina, te diría que me pone de malas, ¿no? O sea, entender lo que consume mi vehículo eléctrico y que por parar una vez en algún vehículo de combustión, lo que no gasto en 3 meses o en 5 meses, lo gasto en una carga de un tanque de gasolina, ¿no? Me parece increíble. Y esto es algo que solo al ser usuario de vehículo eléctrico te das cuenta. El comportamiento del usuario eléctrico, ¿cuál es? Cargas en casa el 80% de las veces. Y esto es particularmente incentivado, derivado del modelo de negocio exitoso que se ha adoptado en México. Y esto viene desde los tiempos del lanzamiento de la marca BMW ahí en México, cuando se incluía un paquete integral donde tú comprabas un i3 o un 8, venía un cargador de vehículo eléctrico y venía un servicio de instalación residencial incluido. Entonces, no había un pero para que los usuarios no pudieran tener conectados su cargador. Este vehículo o este modelo de negocio fue tan exitoso que hoy prácticamente el 80% de la industria que vende un vehículo eléctrico trabaja con nosotros, con Evergo, de manera exclusiva con el mismo modelo de negocio. Suministramos un cargador para uso doméstico que ha evolucionado en el tiempo y hoy pues tenemos la posibilidad de dar cargadores de hasta 11.5 kilowatts, ¿no? Lo cual también reduce los tiempos de carga. Obviamente han evolucionado en que hoy los cargadores que ofrecemos de la mano de un acuerdo que tenemos con Wallbox, un fabricante basado en España, es un cargador inteligente donde tú desde tu celular, a través de nuestra aplicación MyEvergo, puedes gestionar los horarios de carga, las potencias máximas o mínimas a las que quieres llegar, si quieres hacer desconexiones remotas, saber cuánto vas ahorrando a lo largo del tiempo, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, no solo carga tu vehículo, te pone en control de la carga de tu vehículo, que puede resultar en impactos positivos económicos en la gestión de energía de tu casa. Y a esto le sumamos, esta función no aplica para México, pero nuestra aplicación, MyEvergo, a veces sustituye incluso el medidor de las utilities en algunos países que ya tenemos en el Caribe, ¿no? Donde incluso nosotros somos compañía eléctrica. A ese nivel de certidumbre es que opera nuestro programa residencial, ¿no? Entonces, todos los clientes reciben su vehículo y al momento de recibir el vehículo ya cuentan con un cargador instalado. Si requieren, como en el caso de México, obtener un contrato de suministro eléctrico específico para vehículo eléctrico,
nosotros también nos encargamos de la gestión, ¿no? Entonces, en la industria se conoce como el Trouble Free Solution de Evergo, ¿no? Que es una solución que evita cualquier problema o inconveniente que pudiera tener algún usuario en el entorno doméstico. Y esto incluye casas unifamiliares, condominios horizontales, condominios verticales, ¿no? Nada más de esto, tenemos más de 15,000 cargadores instalados en la República Mexicana. De ahí vamos al siguiente elemento, que es el mínimo apoyo que nos dan hoy las marcas automotrices. Es que si tú requieres cargar en un entorno fuera de tu domicilio, su red de concesionarios esté equipado para hacerlo. Y para esto tenemos más de 1,000 concesionarios en México que hemos electrificado con cargadores que van desde los 7 kilowatts de todos los formatos, tipo 1, tipo 2, GBT, y también en los últimos años montando mucha infraestructura de carga rápida, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, significativo es que con Porsche tenemos en todos los Porsche Centers cargadores de 175 kilowatts, que en menos de 30 minutos te puede dar el 80% de la potencia que requiere un vehículo con las características de un Taycan, ¿no? Y ahora estamos trabajando muy fuerte, igual con marcas de grupo Volkswagen, de BMW Group, ya y muchas nuevas que están llegando al mercado, donde estamos también montando infraestructura, pero ya para uso de carga pública con un esquema de cobro en concesionarios, donde al menos estamos hablando de cargadores de 150 kilowatts, ¿no? Esto pues empieza a tener mucho más sentido y empieza a regresarle a la gente el concepto de carga rápida, porque en algún momento la industria hubo un desfase. Los cargadores rápidos que usábamos en México eran de 50 kilowatts, que era perfecto cuando tenías vehículos con baterías de 30, pero luego llegaron de 60 y en lugar de tener que esperar 20 minutos para llegar al 80%, esperaba 50. Y ahora están llegando con baterías de 100, entonces ya tienes que esperar hora y media. Y ahora están empezando a llegar vehículos de 180 kilowatts, 200, 220 kilowatts. Entonces el concepto de carga rápida se pierde porque llegas a tiempos de carga de 2 horas, 2 horas y media. Lo que nosotros como Evergo estamos siendo pioneros ahora en México es en traer cargadores que se conocen como sistemas de alta potencia, es decir, pueden entregar cargas superiores de 150 kilowatts y con posibilidad de llegar incluso hasta los 600 kilowatts de potencia. Esto le regresa a la gente el concepto de carga rápida. Quiere decir que tú puedes hacer una parada de 5, 10, 15 minutos, como ocurre en una gasolinera de combustible, y darte 200, 300, 350 kilómetros de autonomía, ¿no? Y eso es mucho en lo que ahora estamos trabajando con la industria, en el concepto de dealers. Y finalmente, donde más ruido se hace es en el tema de carga pública, ¿no? En México contamos más o menos ahí como con 1,800 puntos de carga pública, algunos más, algunos menos, que sobre todo han sido patrocinados o son soportados por la industria automotriz, con los famosos programas de destino, con programas como Charge Now, donde la industria automotriz, en una fase de apertura del mercado, invertía de sus propias bolsas en adquisición de cargadores y en la instalación de cargadores a través de proveedores como nosotros, ¿no? Y el acuerdo era sobre todo con recintos pues donde ocurre la vida de las personas, centros comerciales, restaurantes, clubes deportivos, clubes de golf. Se montaban cargadores de vehículo eléctrico y el acuerdo con los dueños o administradores de esos inmuebles era, si me permites montar los cargadores por un periodo de 2 o 3 años, esa propiedad pasa a ser tuya y lo único que pido es que garantices la operación, mantenimiento y que no cobres a mis usuarios, ¿no? Entonces también la gente se acostumbró a una fase de carga gratuita en México. Este modelo de nuevo funcionaba en una fase de apertura, cuando tú dabas una carga al mes y no tenía un impacto en los costos operativos de ese inmueble. Pero ¿qué pasa 5, 6, 7, 8 años después? Cuando ya no solo se vende 5 modelos de vehículo eléctrico o 10 o 15, ¿no? Hoy hay más de 500 vehículos 100% eléctricos disponibles en el mercado. Eso quiere decir que cada vez hay más usuarios y tenemos sitios donde los tiempos de carga eran de 18 o 20 horas y que los dueños de esos inmuebles, sin saberlo, estaban pagando por conceptos de energía 30, 40, 50 mil pesos. Cuando ya hablas de esa cantidad, ya tiene un impacto económico en la operación del inmueble. Puede ser el equivalente de que alguien te rente un espacio comercial
a que alguien tenga una pauta publicitaria en tus espacios comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, pues, justo surge esta necesidad de empezar a ver la infraestructura de carga como un negocio, donde el usuario tiene que pagar. Y lo que nosotros hemos visto, que es que hacemos estudios o sondeos con todos nuestros usuarios activos, ¿no? Con los cuales solo en la aplicación en México tenemos más de 12,000 usuarios, y ellos nos dicen que hay tres elementos que les preocupan. Uno es la disponibilidad de los cargadores, porque de todos estos 1,800 que te platico, entre el ¿Dónde 30 y el están? 35% de ellos no sirven. Ok. Segundo elemento, ¿dónde están? Porque los usuarios ven un mapa o llegan a un centro comercial que tiene 5,000 cajones de estacionamiento y hay un cargador. Pues tienes que Ah, encontrarlo y apostar a que no esté ocupado, ¿no? Entonces nos dicen esto, disponibilidad. ¿Y a qué se refiere disponibilidad? Uno, saber si la infraestructura eléctrica funciona. Dos, saber si es compatible con mi vehículo eléctrico, porque México es un mercado, digamos, todavía abierto, no regulado, donde tenemos todos los conectores, lo cual pues no necesariamente es en beneficio del usuario final ni de las empresas que estamos invirtiendo en este negocio. Tercero, entender cuáles son los conceptos de uso. ¿Se me va a cobrar? ¿No se me va a cobrar? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Hay penalizaciones? ¿Qué pasa si obstruye el cargador, etcétera, ¿no? ¿Y cómo resolvimos nosotros esto? Pues creando este ecosistema inteligente de Evergo Suite, donde justo tienes una aplicación que funciona muy similar a Android Hauling, donde tú puedes ver todos los cargadores que tiene Evergo, no solo en México, sino en toda la región, y puedes seleccionarlos, reservar un cargador. Si sabes que vas a ir a cierto destino, con antelación puedes reservar, saber cuál es el horario de operación, cuánto cobra la sesión de carga, cuánto cobra el kilowatt hora o el tiempo de conexión. Si acabando hay tarifas de penalización, esto que se refiere, que tú terminas de cargar y no quitas tu vehículo. Entonces le estás quitando la oportunidad a alguien más de cargar y eso se puede penalizar, ¿no? Entonces, desde nuestra aplicación, pues resolvimos estas necesidades, siendo la más importante saber dónde hay cargadores y si funcionan o no. Segundo elemento que nos piden en estos sondeos que hacemos es el concepto de carga rápida, ¿no? Lo que te platicaba antes. Oye, yo tengo necesidad de hacer un viaje largo y no quiero hacer paradas, porque ¿quién quiere ir de aquí a Acapulco, de aquí a Valle de Bravo, etcétera, y tener que parar cada 200 kilómetros, 40 minutos, una hora? Nadie. nadie. Harás una parada y quieres que sea una parada rápida de 20 minutos. Entonces, por eso hemos incluido dentro de todas nuestras estaciones, siempre hay cargadores rápidos, al menos de 50 kilowatts, pero en una configuración escalable que puede llegar hasta los 600 kilowatts. Y esto lo vamos aumentando o escalando conforme vendo la necesidad del mercado. Ya tenemos varios cargadores de 150 kilowatts instalados y cada vez estamos conectando mucho más carreteras y aquí también acompañados de alianzas que hemos hecho y que hemos anunciado públicas con Grupo Volkswagen, con Volvo, con BMW Group, etcétera, ¿no? Ese es el segundo elemento que nos piden, ¿no? Regrésame el concepto de carga rápida. Y el tercer elemento es cómo atender a aquellos usuarios que no pueden tener un cargador residencial. Te platicaba que el 80% de la gente carga en casa. ¿Qué pasa con la gente que no puede cargar en casa? Bueno, primero, ¿por qué no podría cargar en casa? México es un país donde tenemos muchos desarrollos de condominios horizontales y verticales. Y Ok. hay tres elementos que nos pueden limitar el tener un cargador para uso propio en casa. Uno, la infraestructura eléctrica del suministrador, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, que como en todo el mundo hay zonas donde se puede llegar a saturar. Segundo, son los espacios físicos. No es lo mismo tener un cargador en una privada donde tienes casas a tener un cargador en una torre de departamentos de 1,000 inquilinos. Quizás los primeros 3, 4, 5 inquilinos puedan, pero los que siguen ya no, porque hay un tema de saturación en la parte de infraestructura eléctrica, pero también el espacio físico destinado para la parte eléctrica es limitado en los edificios y sobre todo México no existe una regulación como se hay en otros países donde todas las nuevas construcciones tengan que llevar preparaciones o considerar el tema de infraestructura de carga para vehículos eléctricos, ¿no? Y el tercer elemento es que todavía hay mucho desconocimiento. Tenemos casos de clientes donde las administraciones, donde la junta de vecinos no les permiten montar el cargador por miedo, por desconocimiento a qué implica eso, ¿no? Entonces, todos estos clientes
que representan casi el 30% de nuestros clientes, tienen que buscar puntos de carga secundarios y eso lo van a encontrar en la red de carga pública para cargadores de vehículo eléctrico, porque hay desconocimiento dentro de las propias administraciones de los inmuebles de cómo manejar, ¿no? Y Claro. aquí estos elementos son los que han impulsado la construcción del modelo de negocio actual que tenemos en Evergo, ¿no? Donde básicamente atendemos tres negocios. El sector residencial, que seguimos manejando con nuestra solución de MyEvergo, que va desde el cargador, la instalación y la gestión del cargador, con toda la parte de gestoría, etcétera, que conlleve. Este tiene una variante que es justo para la parte de condominios, donde ¿qué pasa con todos estos usuarios que no pueden tener su cargador individual? Pues la respuesta es que tenemos que aprender a compartir. Y para esto Evergo creó una solución que ya tenemos implementada con varios desarrolladores inmobiliarios donde se crean zonas de carga compartida. Y al igual que nuestra red de carga pública, tú como usuario y como inquilino de ese inmueble puedes acceder a estos puntos de carga y pagas tu servicio de carga. La ventaja aquí para todos los desarrolladores es que Evergo hace la inversión. Nosotros construimos la infraestructura eléctrica necesaria, suministramos los cargadores y los operamos por un periodo de tiempo de 10 años. De esta manera, cada vez que tengas nuevos inquilinos que evolucionan hacia la movilidad eléctrica, que cada vez serán más, ya tienen resuelta la necesidad de carga. Y si en determinado momento se requiere incrementar la estación de carga compartida, nosotros hacemos esa inversión. Entonces, no solo eliminas el problema administrativo, no pides a los colonos, a los inquilinos, a los desarrolladores del inmueble inversión adicional, ¿no? Que es uno de los grandes retos. ¿Por qué? Porque cuando se piden estas inversiones para realizar mejoras en inmuebles, pues participan todos los inquilinos y todos los que viven o administran ese espacio. Y muchas veces, y creo que con justa razón, dicen, ¿por qué tendría yo que invertir en cargadores si yo no tengo un vehículo eléctrico? Entonces Claro, y nosotros aparte quitamos afecta esa como, presión, hacemos la inversión, exacto. Y finalmente los administramos porque es un servicio que se cobra. Entonces cada usuario eh, paga por la energía y el servicio que realmente ocupa y también hacemos partícipe de esa ganancia de servicio a los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Entonces atendemos todas las necesidades y retos que pueda haber, ¿no? De ahí pasamos a nuestra solución de flotas, que yo diría que es uno de los segmentos de mayor crecimiento. Y esto se da muy en coyuntura con la pandemia, ¿no? Donde muchos de nosotros empezamos a pedir muchos más servicios a domicilios, no solo claro. de alimentos, de supermercado, pero en general, ¿no? Incluso la compra a través del e-commerce ha crecido brutalmente en México. Y estos servicios que son entregados por empresas globales tienen objetivos ESG, políticas de sustentabilidad, objetivos de reducción de emisiones en el transporte y han migrado de manera importante hacia unas flotillas eléctricas. Y ahí tenemos nuestra solución de Evergo Fleet, donde hoy estamos apoyando, por ejemplo, a marcas como Mercado Libre, ¿no? Con quienes tenemos les hemos entregado más de 500 cargadores para cargar Uf, sus flotillas eléctricas en México. Y les estamos ayudando en los procesos de instalación o equipamiento de tus centros de distribución, en empezar a desarrollar esquemas de inteligencia para medir ahorros de emisiones, el costo total de operación versus combustión interna, etcétera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también a PepsiCo, ¿no? Con quienes también tenemos hoy más de 200 cargadores instalados, con un objetivo a final de año de alcanzar cerca de los 500 cargadores, y todavía mucho más. También para que sus repartos sean cero emisiones, y esto ha llevado al equipamiento de varios centros de distribución donde tenemos por centro más de 50 cargadores, más los que vienen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las flotillas de Walmart Delivery, ¿no? Donde en estaciones de carga paralelas, los proveedores del servicio de delivery de Walmart van, cargan con nosotros y hacen esa entrega a domicilio. Y también, no solo en la parte de logística y última milla, también, por ejemplo, tenemos el programa de 99 minutos en conjunto con Jack y Element,
Hay otro sector que está siendo muy empujado, que es las flotillas internas de las compañías, no solo en la parte logística, sino que hoy quizás no todos los vehículos eléctricos son accesibles para cualquier bolsillo, pero sí ya están presentes en todos los segmentos. Entonces tienes un vehículo que apunta y cubre las necesidades de un CEO, de su staff ejecutivo, de la gerencia media y de la parte de servicios, ¿no? Por ejemplo, todos los ajustadores de GNP ahora están migrando hacia vehículos eléctricos. Todos los repartidores de Bimbo ahora están migrando hacia vehículos eléctricos. Compañías como Iron Tigers de seguridad física para los rondines en parques industriales, etcétera, están migrando hacia vehículos eléctricos. Y con todas estas empresas, Evergo les está proporcionando la solución completa. Y también algo muy interesante cuando trabajas con este tipo de empresas es cómo se hace la parte financiera. Cuando tú lo haces todo a través de CAPEX, es decir, compra los vehículos, compra los cargadores, compra la subestación, construyes toda la estación de carga, paga los mantenimientos, los presupuestos son difíciles de canalizar. Normalmente el presupuesto se puede tener solo para los vehículos, más no para el servicio. Entonces nosotros pues tenemos un programa de la carga como un servicio donde podemos realizar la inversión a nuestro costo y a los usuarios les cobramos solo como un servicio de carga más energía consumida. Esto financieramente se va hacia el OPEX o los gastos de operación, donde hace mucho más sentido financiero y fiscal para muchas empresas y justo ahí damos una solución para no frenar sus estrategias de electrificación. Ocurría mucho al inicio, donde los clientes se acercaban con nosotros y nos decían, oye, ya compré 10, 50, 100 vehículos. Perfecto, ya los tengo. Ahora necesito cargarlos. Ponme los cargadores. Ah, bueno, está bien. Tenemos que ir a tus centros de distribución, hacer un proyecto eléctrico, se hace toda la ingeniería y entregamos. Oye, pues el proyecto que me entregaste es más caro que los 10 coches que yo compré. Efectivamente, es construir un proyecto que a veces la subestación de los cargadores puede ser más grande que la que consuma un edificio de oficinas o un pequeño centro comercial equiparable a los gastos de una línea de producción. Entonces, si no lo tienes bien planeado y el presupuesto que solicitaste fue solo para adquirir vehículos, es muy probable que ese proyecto se frene, porque necesitas la otra parte para la operación, ¿no? Entonces, hemos trabajado mucho en educar a nuestros clientes en este sentido y en desarrollar estos modelos de negocio que les permite, del lado de la operación, adquirir la infraestructura o la solución de carga con nosotros, ¿no? Y también muchos de ellos se soportan en nuestra red de carga pública para hacer cargas, sobre todo en horarios de baja usabilidad, como son los horarios nocturnos, ¿no? Y finalmente, pues tenemos nuestro negocio de carga pública, que es donde estamos trabajando, digamos, de una manera muy fuerte. Estamos construyendo sitios en carretera, estamos construyendo sitios en centros comerciales y cambiamos el concepto de la movilidad eléctrica en México. Antes nos estábamos acostumbrados a ver 1 o 3 cargadores de 7 kilowatts en un centro comercial, que había altas posibilidades de que no funcionara. No eran cargadores inteligentes, es decir, no podías tener ninguna información sobre ellos, no podías cobrar, no podías saber si funcionaban. Y estaban, como te decía, ¿no?, en un recinto donde puede haber 500 cajones de estacionamiento, pues se encuentran los 3 que tengan el cargador. Nuestro concepto va más hacia un esquema de estación de carga, donde tenemos al menos una subestación de medio megawatt, ¿no?, que distribuye entre 4 y 6 cargadores, a los cuales nos vamos al triple de potencia de lo que acostumbra el mercado. La carga semirápida en México era a 7 kilowatts, nuestra carga semirápida es a 19 kilowatts, y la carga rápida en México era de 50, nosotros empezamos en 150 hacia arriba, ¿no? Entonces, construimos sitios donde tenemos 15, 20 o más puntos de carga, justo para atender las necesidades actuales y futuras hacia 10 años del negocio, ¿no? Además, son estaciones universales que soportan justo todos los formatos de carga que hoy existen en México. Entonces, la carga pública, pues empezamos justo ahora a partir de octubre, mediados de octubre vamos a empezar el cobro. Tuvimos ya cerca de 6 meses de gratuidad, pero en el cobro hacia nuestros clientes, yo te diría, tienen un beneficio, que la gran mayoría de marcas han seleccionado a Evergo como su proveedor en general de servicios de electromovilidad y dentro de ellos muchos tienen los Energy Credits, que
cuando recibieron su vehículo, recibieron una tarjeta y una aplicación personalizada de Evergo que tiene un saldo a favor que ellos que pagar. Hoy siguen subsidiados y realizar una carga en Evergo para ellos es cero, ¿no? Y estos programas súper ambiciosos, por ejemplo, con BMW, desde el primer vehículo eléctrico híbrido enchufable vendido desde 2014 hasta los siguientes 3 años, todos tienen servicios o saldo a favor en créditos de energía con Evergo. Entonces, no solo la marca se preocupó por los que están adquiriendo nuevos vehículos, sino por todos desde el primer vehículo enchufable que se vendió en México. Tenemos con Volvo, donde a partir de noviembre todos los usuarios van a poder cargar en 6 países diferentes, con un saldo a favor con nosotros y después con tarifas preferenciales, ¿no? Y así vamos evolucionando con más marcas, ¿no? Como Chie, como Jack, etcétera. Y eso es una fase de transición para los clientes. Y esta parte la salaria de qué va la inversión de Evergo. Y es que en México llegamos a un punto clave histórico en la industria. En el 2021, a las ventas hacia 2022, tuvimos unos crecimientos y unos hitos que nos dijeron que ya era el momento de pasar a una fase de maduración en México en electromovilidad. Uno es que por primera vez se vendieron más vehículos 100% eléctricos que híbridos conectables. Dos, es que la venta de vehículos eléctricos fue de 394% versus el año anterior, casi 400% año contra año. Y aún así, las ventas de híbridos conectables se mantuvieron con un crecimiento de doble dígito, 37%. Entonces, estos ya son los indicadores de un mercado maduro, sobre todo donde ya se venden más vehículos eléctricos que híbridos conectables. Y aunado a lo que te platicaba de las inversiones de la industria, de 2019 a 2022, toda la industria automotriz en México anunció inversiones para pasar a electromovilidad en su parte manufacturera de poco más de 3.000 millones de dólares. En el 2023, de enero a septiembre, es decir, en un periodo de 9 meses, se han anunciado inversiones por más de 9.000 millones de dólares. Es decir, en un lapso muy pequeño de 4 años, más de 13.000 millones de dólares en inversión en electrificación en la industria, ¿no? Entonces, se está haciendo la tormenta perfecta en México, en que tienes a los jugadores de infraestructura, Evergo siendo el más grande y con la inversión más grande de México, tienes el producto, porque hoy prácticamente, te decía, tenemos vehículos 100% eléctricos para todos los segmentos, Claro. con vehículos para pasajeros, comerciales, transporte público, vehículos de carga y de segmentos verticales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Hermosillo proyectos de patrullas eléctricas y de camiones recolectores de basura eléctricos que cargan en estaciones que desarrollamos justo para la alcaldía, que incluso tienen sistemas de generación de energía renovable, ¿no? Solar en sitio. Entonces son proyectos muy innovadores. Todos estos segmentos pues, te dejan claro. Tenemos grandes desarrolladores de cargadores tecnológicos, es decir, los fabricantes de estaciones de carga, que cada vez tienen tecnologías más avanzadas. Te platicaba, nuestra solución basta 600 kilowatts e incluso incluye pantallas de 32 pulgadas que permiten la experiencia del usuario ser mucho más agradable porque te orienta en todos los pasos de cómo funciona la carga. Antes de llegar a una estación de carga y no saber ni dónde apretarle, ni cómo se conecta, ni nada, ¿no? Entonces, todos estos elementos van a la mano con las inversiones que se están haciendo y creemos que es el momento justo donde los incentivos de darse tendrían un mayor impacto, porque estamos en ese camino donde la curva empieza a ser sostenida y vendrá el impacto del crecimiento. Tenemos precio, tenemos producto, tenemos infraestructura. Entonces, si se dieran incentivos a la par, económicos al uso, a la adquisición y desarrollo de infraestructura, eh, podría ser mucho más acelerado el proceso de maduración de electromovilidad en México. Daniel, y me gustaría preguntarte, ¿cuál es la opinión de Evergo sobre la evolución política que ha tenido el tema de energía y cómo impacta justo en sus proyectos que tienen para desarrollar la infraestructura y las innovaciones alrededor del país?
Mira, nosotros creemos que como grupo energético, Evergo pertenece al grupo Interenergy. Interenergy es un grupo energético con operación en Centroamérica y Latinoamérica. Es decir, tenemos generación de energía y compañías eléctricas, tenemos parques eólicos, granjas solares y otro tipo de generación de energía. Y siempre creemos, y parte de la apuesta del grupo hacia la movilidad eléctrica es que la electrificación del transporte será uno de los grandes consumidores de energía, si no es que el más grande en el futuro. Y si lo acompañamos de una matriz energética renovable, podemos hablar de una cadena completa desde la generación de energía, la distribución, comercialización, el uso y venta a través de las estaciones de carga y el uso a través del vehículo eléctrico completamente cero emisiones. Ese es el objetivo final del grupo. Tenemos países donde ya nuestras estaciones de carga utilizan energía proveniente de fuentes renovables propias, ¿no? Y esto pues, tiene varios beneficios, no solo al país, al medio ambiente, pero también al usuario, ¿no? En el tema de los retos de los costos de la implementación de la electromovilidad. Y creemos que México debería de seguir esa vertiente, ¿no? Entonces nosotros activamente trabajamos de grupos de trabajo con gobierno, con legisladores, con ONGs, donde asesoramos con base en nuestra experiencia cómo debería de ser esa transición, o sea, tener una matriz energética más limpia de cara a la electromovilidad, ¿no? Y aparte somos un grupo que no solo hablamos, sino que ponemos el parte de ese ejemplo es que es justo la inversión que se está haciendo en México, ¿no? $200 millones los primeros 5 años. Nunca se había hecho una inversión en ese orden para desarrollo de infraestructura de carga pública exclusivamente. Eh, y otros ejemplos es, por ejemplo, en nuestra compañía eléctrica CEPEM, que está en Punta Cana, estamos haciendo una transformación para ser de las primeras compañías eléctricas, no solo de la región, sino del mundo, en ser carbono neutral, ¿no? Estamos haciendo una inversión ahí de $1.000 millones hacia el hidrógeno verde para que toda nuestra generación y entrega de energía sea carbono neutral. Entonces, imagínate que estamos hablando de que en sus dimensiones una empresa como Comisión Federal de Electricidad decidiera ser carbono neutral. O sea, es un reto muy grande. Y eso lo estamos nosotros haciendo en la industria. Ahí también tenemos, por ejemplo, el Smart Grid más smart o más inteligente de la región, ¿no? Y ahorita, en términos de electrificación, en términos de energía, incluso estamos viendo varios años adelante. Estamos trabajando en el famoso B4X, que es Vehicle to Grid, Vehicle to Home, Vehicle Tech. Esto quiere decir que vemos que en un futuro los vehículos pues, son bancos de baterías que tienen energía que no necesariamente necesitas utilizar en ese momento. Y esa energía ya fue generada. Esa energía se puede regresar a la red para uso de operaciones regulares, para uso de operaciones en emergencias, para incluso venta entre usuarios, ¿sabes? Y esto ya existe en algunas partes del mundo, donde tú llegas, te conectas a tu edificio y la tarifa eléctrica que dan los suministradores eléctricos puede ser X. Y tú decides vendérselo a tu compañía en Y. Y tienes una ganancia para ti, tu empresa tiene una ganancia porque está pagando un kilowatt menor. Y es un mercado completamente abierto, en beneficio de todos, empresas, gobierno, desarrolladores de infraestructura eléctrica y usuarios finales. Entonces, nosotros ya estamos trabajando en esos modelos de negocio y estamos en pruebas y ahí es donde conecta muy bien el que tengamos compañías eléctricas en nuestra operación, porque atendemos los retos tecnológicos, los retos administrativos, los retos regulatorios, que después con esos aprendizajes podemos replicar en otras partes del mundo, ¿no? Entonces te diría que ya tenemos acercamientos con diferentes autoridades locales para platicar sobre lo que estamos haciendo en otros de los países donde operamos y ver cómo podemos implementarlo y replicar esos casos de éxito en países como México, ¿no? Claro, creo que es un tema súper importante de tomar en cuenta la red eléctrica, ¿no? Justo que tengamos la oferta suficiente para poder tener la demanda que va a exigir los carros eléctricos y toda la infraestructura. Totalmente, y el vehículo eléctrico puede ser quizás uno de los aceleradores más rápidos hacia la descentralización de la red eléctrica, ¿no? A no depender de un gran grid nacional Claro. y tener una descentralización en los puntos de uso.
qué tan descentralizada como que de un vehículo puedas sacar la energía, ¿no? Tal cual. Daniel, y como última pregunta, tengo como, ¿cuál es la visión de Evergo en cuanto al futuro de los carros eléctricos en el país? Sé que tienes estos grandes proyectos que justo nos acabas de mencionar, pero internamente, ¿o cuáles son los proyectos para justo crecer Evergo? Bueno, nuestro objetivo es ser la red más grande de toda la región, que hoy lo estamos logrando. Sí, Los hoy son el número uno. mercados, exacto, ¿no? Y la intención de Evergo es seguir creciendo hacia nuevos mercados en Latinoamérica. Para el caso particular de México, es un plan de negocios a 10 años, en el cual en 10 años vamos a construir 15,000 puertos de carga. Y un elemento aquí muy importante es que prácticamente la mitad de esos puntos de carga van a ser de carga rápida y buscando que sean superiores a 150 kilowatts. Buscamos que en 10 años podamos garantizar la carga de costa a costa, de frontera a frontera, y llegar más allá, donde incluso podamos cruzar entre los diferentes países que estén en crecimiento de Evergo con un vehículo eléctrico y tú puedas recorrer todo Centroamérica y llegar a Latinoamérica haciendo uso de la misma red. Ese es un primer reto a nivel de infraestructura. Y el segundo, como grupo, es la posibilidad de que la gran mayoría de la energía eléctrica que entregamos a nuestros usuarios finales a través de los cargadores de Evergo provengan de fuentes renovables, ¿no? Queremos ser el principal motor de la adopción de la electromovilidad en México, Latinoamérica y el Caribe. Pues perfecto, me encanta escuchar todos estos planes y vas que van justo enfocados en la sustentabilidad. Creo que es un tema primordial, más en esta época tenemos los ODS para el 2030 y se me hace increíble que empresas como Evergo estén tan comprometidas con la sustentabilidad, la infraestructura y la innovación y justo que le apuesten a Latinoamérica, ¿no? Se me hace increíble y muy importante. Daniel, ¿algo más que quisieras agregar? Agradecerles mucho el espacio, ¿no? Y los invitamos también a que conozcan nuestras estaciones de carga y que vean que la electromovilidad eléctrica no es algo del futuro, ¿no? Es una realidad, está aquí para quedarse. La industria automotriz lo ha demostrado, la industria de servicios de carga como nosotros lo estamos demostrando, y nos encantaría tener este acompañamiento gubernamental para que a nivel de política pública sea mucho más fácil el desarrollo de la infraestructura necesaria para hacer de la electrificación del transporte una realidad, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Daniel. Estamos muy complacidos que nos hayas regalado esta entrevista y que nos puedas compartir todos tus conocimientos justo sobre el tema de la electromovilidad en México y sobre las grandes metas, innovaciones, proyectos que tiene Evergo en el país, así como todo el financiamiento. Muchas gracias por visualizar otra entrevista en Neuron Business Media.